Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema La consagración del primogénito. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Pero Moisés dijo al pueblo: No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 14. Amigos, el tiempo prometido de la redención, de la liberación, estaba a punto de llegar. El pueblo debía estar preparado. No bastaba con creer, debían actuar en consecuencia. Dios les había dicho lo que tenían que hacer. Ahora tenían que hacerlo por fe. Aunque en un contexto totalmente diferente de aquel en el que Santiago estaba escribiendo, el principio destacado es en ambos casos el mismo. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Santiago capítulo 2, versículo 20. Es decir, el Señor le decía que hay que actuar por fe. Aunque no ven, tienen que actuar. Es el caso de los 10 leprosos, cuando el Señor les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Si alguno de ellos no se hubiese dirigido hacia los sacerdotes, el milagro no hubiese ocurrido. Entonces, cuando un leproso se presenta ante los sacerdotes, es para revisión de su caso y mirar que ya no tiene lepra. En este caso, los 10 leprosos se decidieron ir ante los sacerdotes y el milagro ocurrió en el camino. Por fe avanzaron y el milagro ocurrió. Vamos a nuestras preguntas para el día de hoy. Lee Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 16. Los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. ¿Cuál es la razón de ser de ese mandato divino perpetuo y qué debería significar para nosotros hoy? El pasaje de Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 16 relata, entre otras cosas, la institución del memorial de los primogénitos y la consagración de los primeros frutos a Dios en conmemoración de la liberación de Egipto y la protección divina durante la última plaga. La razón original de este mandato divino estaba relacionada con la gracia y la misericordia de Dios, quien preservó a los primogénitos de Israel en señal de su favor y de la liberación alcanzada por su misericordia. Ahora, la razón de ser del mandato perpetuo. Este mandato tiene un carácter memorial, recordando a las generaciones futuras la liberación y la gracia de Dios. Es una expresión de gratitud, reconocimiento y fidelidad hacia Él, recordando que la salvación y protección vienen de su misericordia y poder. También refleja la idea de que todo lo primero y lo mejor debe ser dedicado a Dios, como reconocimiento de su soberanía y de la fuente de todas las bendiciones. ¿Qué debería significar para nosotros hoy? Para los creyentes contemporáneos, esta enseñanza puede interpretarse como un llamado a reconocer la soberanía y la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos invita a agradecerle por su misericordia y a dedicarle lo mejor de nuestras vidas, ya sea en nuestra adoración, nuestras acciones o nuestros recursos. Además, nos anima a recordar que la salvación y la protección vienen de Dios y que nuestra fidelidad y gratitud deben expresarse en nuestra vida diaria. En esencia, el mensaje subyacente es que debemos vivir con un corazón agradecido y dedicado a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de su gracia. Un principio que subyace
tras este mandato es que todo pertenece a Dios, pues es nuestro creador y el dueño de cuanto existe. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo capítulo 24, versículo 1. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Ageos 2:8. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de Él. También vemos aquí la idea de redención, de salvación. Los primogénitos se libran de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte, como lo son quienes están bajo la sangre de Jesús. Como dice Pablo acerca de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Amigos, Dios dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente en celebración de su liberación de la esclavitud en Egipto. Los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían ser redimidos. Éxodo capítulo 13, versículos 12, 13 y 15. Nuestra última pregunta nos dice: Éxodo 13:16 se refiere a lo que debía colocarse en sus manos y entre sus ojos. ¿Cómo simboliza esto la importante verdad espiritual de que independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar en armonía con esa fe? Amigos, Éxodo 13:16 señala que los israelitas debían colocar un recordatorio que era un símbolo en sus manos y entre sus ojos, para recordar siempre la obra de Dios. Esto simboliza que aunque la fe sea esencial, también debe manifestarse en acciones concretas y en cómo vivimos. La fe y la acción deben ir de la mano. Nuestras decisiones y actitudes diarias reflejan la verdad en la que creemos, recordándonos que la verdadera fe se demuestra en nuestra conducta y en vivir en armonía con ella. Queridos amigos, apreciamos sinceramente su presencia con nosotros. Al concluir el día de hoy, elevamos una plegaria al Señor pidiendo que la presencia de su Santo Espíritu habite en tu vida y que llene todo tu ser. Que el Señor te bendiga en este día y bendiga a toda tu familia. Comparte y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.